Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Acompañándote. Una vez más, junto a ustedes, como dice Gilmar Llerena, desde Ecuador para el mundo, con este espacio que lo que pretende es eso, justamente acompañarlos a ustedes y acompañarnos juntos en estas dificultades que a veces se presentan en el día a día en familia. Hoy queremos plantearles un tema que también ha sido muy solicitado y que tiene que ver con nuestros hijos. ¿Cómo nosotros podemos identificar que nuestros hijos están teniendo dificultades de aprendizaje? O cómo, si ya lo han identificado, cómo podemos ir manejándolo en el camino. Hoy tenemos una invitada muy especial a quien le quiero dar la bienvenida. Ella es la psicóloga Fabiana Álvarez. Ella es magíster en neurociencias y educación. ¿Estoy bien? Bueno, tiene muchísimos años de experiencia como psicopedagoga también en centros educativos, así que a ella la hemos llamado y que nos dé un poco de su tiempo para compartir esa experiencia con las inquietudes que podamos tener en relación a este tema. Fabi, bienvenida a Acompañándote, y queremos, para iniciar, que nos puedas tú decir cómo nosotros podemos actuar ante una realidad con nuestros hijos. Cuando nos dicen, señora, señor, su hijo o su hija está con dificultades de aprendizaje. Bueno, en realidad el apoyo que los padres le dan a sus hijos es fundamental. Realmente escuchar siempre las opiniones de los profesores, de todas las personas que están involucradas en este proceso de aprendizaje. Un poquito que te dicen en el colegio, cómo se está desenvolviendo. Mucha esa comunicación que tanto se habla, esa comunicación de cómo ellos se sienten. Y en realidad ver, la primera señal es ver si los chicos están teniendo alguna frustración. Cuando tú ves que ya un chico en el aprendizaje se está teniendo como un fracaso escolar, como que realmente tú sientes que el niño no está como muy cómodo, hay que empezar a explorar qué pasa. ¿Cuándo nosotros podemos sentir o percibir que hay un niño que está teniendo esta dificultad? O sea, si no está atento, si se distrae, ¿cuáles serían esas señales que nos dan a entender que algo está pasando con ese niño? Hay algunas señales. Cuando el niño es chiquito, bien chiquito, uno realmente puede ver si el niño no está un poco acorde a la edad. Hay cosas que hay que ir logrando en el lenguaje, en la parte motriz. Si por ejemplo ya a partir hasta los 5 años se espera que los niños vayan logrando todos los fonemas del lenguaje, de repente hasta los 5 años se espera una R vibrante, pero si ya realmente uno ve que el niño necesita una estimulación o necesita una evaluación, ahí hay que ver estas señales de alerta. Pero hay una cosa muy importante, realmente no solamente fijémonos si hay una dificultad de aprendizaje solamente en la vocalización, sino realmente tenemos que ir un poco más atrás, ver qué tal está respirando el niño, si no hay ninguna dificultad en su aparato, en sus órganos de lenguaje. Mira, te quiero contar un caso. Me tocó a mí un niño que realmente lo estaban diagnosticando con problemas de lenguaje, de comunicación. Sus papás pensaban que el niño no, frente a los estímulos, cuando lo llamaban por su nombre, él no respondía. Y realmente un día se dieron cuenta que las cosas que se caían y el niño se viraba, pensaban que era un niño con problemas de autismo, y en realidad lo que el niño tenía era problemas de audición muy fuertes. Lograron llevarlo a un otorrino, poder liberar la cera que podía tener, y el niño poco a poco, con medicación y con terapias, salió adelante. Entonces, ¿qué sería lo clave en esto que nos cuentas? Me parece súper interesante, porque a veces el problema se hace como mucho más grande y se le pone al niño una etiqueta que en realidad no tiene. Me imagino que, como decías antes de entrar al aire, la historia clínica que se haga minuciosamente es parte fundamental de este proceso. Es fundamental, y cuando vayan a hacer una evaluación psicopedagógica, es muy importante contarle a la persona que le va a hacer la evaluación antecedentes. Este niño, cómo fue el embarazo, si hubo algún problema al momento del parto. También puede ser que resulta que tuvimos dificultades para gatear, se demoró en caminar, en el lenguaje, muchas veces en la alimentación. Hay niños que pueden tener problemas de bajo peso, una desnutrición, y eso hace también que no estén atentos, que les cueste mucho hacer las tareas escolares, cuando realmente se lo trabaja
se lo trata y el niño sigue su proceso sin dificultad. Todos esos elementos o esa información que puedan dar los padres en relación al niño desde el embarazo hasta la actualidad es súper importante. A veces cuando se pregunta a los padres algún problema durante el embarazo suelen enfocarse en cosas médicas, pero también, por ejemplo, si hubo algún evento muy grande que tuvo a la mamá a lo mejor en algún proceso de tristeza profunda, o sea, todo eso también influye. Influye, totalmente. Realmente, de repente lo que hay que reconstruir es un poco la relación padres e hijos. De repente esa mamá, al momento de involucrarse un poquito más en las actividades de los chicos, el chico empieza a ganar un poco más de confianza. Hay niños que también por la parte académica suelen llamar la atención de sus papás. Lo que ellos están buscando realmente es que papá y mamá se involucren con ellos, y solamente se involucran en el momento que van y que necesitan de ellos en la parte académica. Entonces realmente hay una línea muy fina entre cuando hay una necesidad orgánica o una necesidad de un llamado de atención con un problema de aprendizaje profundo como tal. A mí me parece importante, y creo que más allá de describir cuáles son esas dificultades reales de aprendizaje, porque creo que no nos alcanzaría el programa para que Fabi nos detalle pues todo lo que está detrás de este gran diagnóstico de dificultades de aprendizaje, es como el manejo en familia, que es lo que nosotros siempre queremos llevar a ustedes, esas herramientas. Cuando una madre o un padre o en familia se lo maneja con mucha ansiedad, eso también a veces, en vez de ayudar, obstaculiza. Una mamá que dice, pero es que mi hijo tiene problemas de atención, me invento, y entonces yo quiero que usted me ayude, y en este proceso hay como mucha ansiedad de parte de los padres, se ejerce presión en el niño, y yo creo que se entorpece pues la resolución o el buen manejo. Mira, por ejemplo, hay muchos mitos. Muchas veces se cree que los niños, entre más se los adelanta en un nivel escolar, es como un orgullo que le da a los padres. Ay, mi hijo se gradúa de 16 años o tiene 14 años y en vez de estar en un octavo está en un 10º. Pero en realidad, personalmente, y por estos años de colegio, creo que es muy importante que los niños vayan viviendo cada etapa. Que no se vayan, muchas veces hay papás que les sobreexigen a los niños cuando ellos todavía no están listos en la parte madurativa. Entonces, esa sobreexigencia que me dices, o solamente ver en la nota cuánto sacaste y no estar solo ver viendo el resultado y no el proceso de aprendizaje, también puede obstaculizar. Y hay niños que aprenden con mayor facilidad ciertas cosas que otros. Y hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Unos niños pues tienen esta inteligencia matemática mucho más marcada, otros son más inteligentes en el área del lenguaje. Es decir, también tener como padres esa flexibilidad, quizás para ir identificando cuáles son las fortalezas y debilidades de mis hijos, pero como que apoyarlos y no presionarlos. Por supuesto, y esas fortalezas y debilidades es un tema que a mí me encanta. En realidad creo que también se trabajan esas dificultades desde la fortaleza. Si a un niño, por ejemplo, le gusta pintar, no lo vamos a tener solamente haciendo trazos y trazos, puede venir y trabajar la motricidad con los pinceles, amasando, tener siempre una idea de si al chico le gusta el fútbol y no le gusta leer, entonces poder leer cosas que tengan que ver con lo que le gusta. De esas fortalezas poder trabajar también esas áreas que no son tan fuertes y irlas poco a poco fortaleciendo. Por eso creo que es súper importante conocer al niño, porque no todos los casos son iguales, no todo está escrito, no todo está en un manual, y lo interesante es eso, acompañar, revisar, ver cuál es la dificultad, conversar con los profesores, el poder escuchar, porque como me decías hace un rato, los papás también pueden estar en un proceso de negación. Exacto. Y no darle esa ayuda al hijo en el momento que lo necesita. Y también con chicos grandes, hay mamás que me dicen, mira, ya está en primero bachillerato y tengo que seguir ayudándolo. Sí, hay unas cosas que hay que diferenciar. Hay niños que les cuesta el aprendizaje y no son niños vagos, como decían antiguamente, son niños que necesitan ciertas herramientas o que les organicen su tiempo, que les estructuren su espacio para estudiar, pero que realmente nos necesitan y hay que acompañarlos. Es importantísimo lo que nos cuenta la psicóloga Fabiana Álvarez esta mañana en este programa. Estamos hablando, acompañándote sobre las dificultades de aprendizaje en nuestros hijos. Vamos a hacer una corta pausa, pero enseguida regresamos con mucho más. Ya venimos.
El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super GPX, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Trimax, siempre más. Papa John's presenta. ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que lo tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Estamos ya de regreso con ustedes aquí en Acompañándote. Hoy estamos conversando acerca de las dificultades o cómo identificar las dificultades de aprendizaje en nuestros hijos. Nos acompaña la psicóloga y magíster en neurociencias y educación, Fabiana Álvarez. Estábamos, analizando algunas cosas interesantes, sobre todo el manejo en familia. En el corte decíamos algo que me parece importante compartir, Fabi, y es el tema de la frustración. Porque cuando hay dificultades, hay frustración, tanto en los jóvenes que están viviendo la dificultad, pero los padres también tienen su frustración. Por supuesto. Realmente yo les recomendaría a los papás, como decía antes del corte, acompañar mucho a sus hijos, ver realmente cuál es su necesidad. Muchas veces necesitan el papá que estructure el espacio, que esté con ellos, que les dé un poco las condiciones para el estudio, y más que todo que el papá esté involucrado en lo que el chico hace, que lo que él estudia sea importante también para que el papá lo conozca, que juntos puedan compartir y sean unos temas de conversación. Pero realmente muchos papás me dicen, ¿sabes qué? Yo trabajé alguna vez de profesor en un colegio, puedo enseñarle a un sobrino, pero a mi hijo no. Cuando uno ve que esa relación de papás empieza ya, de papá e hijo, y puede haber fricción, ¿no? En la relación. Y así no, y viene un papá y borra, y el chico siente que le está metiendo la mano en su trabajo. Ahí en realidad sí hay que tomar un pasito atrás. Y si en algún momento el chico necesita por un tiempo un tutor, o realmente confiar en el chico, porque muchas veces, o por ejemplo en el caso de mis hijos, cuando ellos llegan del colegio yo les pregunto, ¿qué tienes que hacer? No esperar realmente leerles y explicarles a nuestra manera, porque la educación ha evolucionado mucho y ya la manera como tú y yo aprendimos ya no es la misma. Claro, entonces manejan otros procesos de aprendizaje. Por supuesto, y el proceso se hace mucho más largo, porque es aprender de una manera y luego desaprender y aprender como el profesor le está enseñando. Entonces muchas veces
como te decía, cada niño es un mundo, cada familia es un mundo. No podemos meterlos tampoco en el mismo saco, o sea, No. porque los padres a veces tienden a comparar. Pero si tu hermano siempre fue bueno para Por tal supuesto. cosa y tú no. Ujú. No, eso también pasa muchas veces en casa. En un afán de querer estimularlo, Estimular. a veces cometemos los padres de familia torpezas. Ujú. Definitivamente, yo pienso que como papás tenemos que ir buscando cuáles son realmente esas fortalezas, ver cuando un niño realmente está en la comunidad, en su comodidad, en su zona de confort, el no querer hacer, el no querer estudiar, que lo hay. Hay muchos chicos que pierden y se les diluye el tiempo en la tecnología, que no tienen unos horarios muy establecidos, o el sueño. Hay muchos niños que de repente me contaban a mí, los niños que he tenido la oportunidad de conocer en el colegio, que se levantan al baño de madrugada y de repente ahí están cargando los iPods o están cargando, y me dice, de repente me quedo viendo alguna cosa y se enganchan. Y se quedan conectados con la tecnología. ¿Y qué pasa? Esos niños que no han dormido bien, su sistema de poder estar alerta, el poder atender. ¿Y qué pasa? Muchas veces dicen que hay un niño con un déficit de atención y lo que realmente Cuando hay, tiene pocas horas de sueño. lo que realmente hay es un niño con pocas horas de sueño. Ese tema de la tecnología, a lo mejor la comprometemos a Fabiana para que venga a otro programa, porque es un tema extenso, Sí. de lo que hay mucho que decir. Fabiana, sobre las áreas principales de dificultad, ¿cuáles serían? La comunicación, la socialización, ¿cuáles son? Bueno, en las grandes áreas tenemos en las funciones motoras, Ajá. las funciones de lenguaje, tenemos también las funciones sensoriales, que son las que hemos hablado, visión, audición, o sea, todos los canales que necesitamos para poder atender. La parte motriz es muy, muy importante, por eso les hago una invitación a las mamás a que sus niños los lleven al aire libre, que los hagan gatear, que puedan jugar mucho en el piso, que puedan explorar. O sea, en eso hay mucho también que se ha visto en las estimulaciones sensoriales, que es súper importante para el aprendizaje. En el lenguaje, qué importante que es poder comunicarse con los hijos, el poder entablar, qué más que los papás para poder aumentar el vocabulario, el razonamiento. Todas esas habilidades que se necesitan para aprender a leer y escribir en descripciones. Y bueno, una de las cosas que a mí más me gustan son los juegos de mesa. Yo creo que los juegos de mesa ayudan un montón, ¿verdad? Ayudan un montón. A potenciar una serie de habilidades. Trabajo con tiempo, adivinanzas, los juegos de memoria, los dominós para las nociones de cantidad. Hay tantas cosas que, por ejemplo, la motricidad, un Jenga, O sea, nosotros rompecabezas. los padres podemos ser psicoterapeutas en casa a través de los juegos Por de mesa. supuesto. Un apoyo importante para los chicos Por también. supuesto, las lecturas también. Hay lecturas tan lindas. Mientras los chicos están aprendiendo a leer, pueden utilizar los libros con pictogramas, que son las imágenes en las cuales los niños ven, por ejemplo, y hay un dibujo de la casa. Entonces ellos, por lo menos uno les va leyendo y ellos ven el dibujo y pueden continuar. Qué maravilloso que es poder, luego de escuchar una lectura, el poder decir, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho? Cambiar finales. Bueno, Fomentar un poco la creatividad. La también creatividad. en los chicos. por ejemplo, el cuento clásico de la Caperucita, ¿qué hubiera pasado si la abuelita no hubiera estado en ese momento en la casa? O que ellos cuenten el cuento siendo ellos el lobo, ¿ya? Bueno, tantas cosas que se pueden ir potencializando con ellos, porque muchas veces una terapia de lenguaje, en caso de un niño requerirlo, como son pequeños, van media hora, 40 minutos, pero son los otros cuidadores o los padres o los maestros los que pueden ir fortaleciendo ese trabajo que se hace también dentro de la terapia. Y el solicitar la ayuda, el saber que es importante contar con un equipo que nos pueda ayudar, que los padres, si bien podemos ayudar y facilitar las cosas, a veces no tenemos las herramientas que los expertos sí. Así es. Y confiando en profesionales que los puedan ayudar, es como que se sale más rápido o se avanza más rápido en este proceso. Claro que sí. Y bueno, la neurociencia que nos ha aportado tanto, nuestro cerebro se sigue estudiando, se sigue viendo cómo sigue haciendo reconexiones, cómo realmente nos da esa esperanza de que todo el mundo es capaz de aprender. Cada uno quizás en su estilo, pero todos podemos aprender. Qué bonito eso que dices, ¿no? Que tenemos diferentes estilos. Yo creo que recogiendo un poco, porque el tiempo se nos va terminando, para cerrar esta interesante entrevista, para ir recogiendo todo lo que hemos dicho, Fabiana,
el ser un poco más flexibles como padres, el evitar un poco la frustración, el pedir apoyo. ¿Qué más podemos decir a los padres para que se tranquilicen en este proceso y sepan que hay solución? Creo que en primer lugar, siempre trabajar con aliados. Siempre podemos estimular al chico. A veces uno dice, no, se pelea con la profesora o el colegio me está exigiendo tal cosa. Busquemos a favor del niño vías de comunicación que los vayan favoreciendo y que todos trabajemos en conjunto. Tanto la terapia externa, el colegio, los padres y todo el mundo puede ayudar. Como te decía, a mí me parece este tema maravilloso porque todos somos capaces de aprender. Quizás cada uno en su estilo, pero todos podemos salir adelante. Ya no hay esos mitos de que no, que hasta tal época nuestro cerebro es como una esponja, que hasta ahí puedo aprender. No. Siempre se puede aprender. Es más, cuando uno va creciendo, vas teniendo más herramientas, la vida va dando más herramientas y nunca es tarde. Qué bonito, y con esas palabras de Fabiana pues cerramos este programa de esta tarde, agradeciéndole siempre a ustedes por la confianza, por la sintonía, por estar siempre pendiente de los temas que se tratan en Acompañándote. Quisiera, antes de despedirte, bueno, comprometerte para hablar en un próximo programa. Debemos ahí fijar la fecha de acuerdo a tu agenda, pero para hablar también de ese tema de la tecnología, cómo nos ayuda, pero también cómo a veces dificulta el proceso de aprendizaje de los chicos. Así es, encantada, y qué lindo que puedan acompañar a muchas familias que lo necesitan, con temas súper innovadores y que, bueno, todos estos temas que ustedes hacen de la comunicación, de los duelos, de los problemas de aprendizaje, van aportando un poquito a nuestra sociedad. Qué lindo, y esa es la intención que tiene Acompañándote. Me quedo con esta idea de que todos podemos aprender en diferentes momentos de nuestra vida. Y en diferentes estilos. Y con diferentes estilos, que todos tenemos diferentes estilos de aprender y todos son válidos. Gracias a ustedes por ser parte de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana.